Buenos días, mi nombre es Julián Camilo Rodríguez Meneses, soy estudiante de Ingeniería Electrónica y estamos en la materia de telecontrol. Estamos presentando la etapa 5, que es el implementar un sistema de telecontrol que soluciona el proyecto. En este caso, realizaré el punto 1, que es el análisis del artículo científico investigados, explicando los aportes significativos que permitió el desarrollo del proyecto. La persona que lo está presentando soy yo, Julián Rodríguez, y por comienzo, pues presentaremos lo que es el artículo, que es el sistema de automatización y telecontrol para el mejoramiento de los cultivos agrícolas de la Comisión de Regulación CITAJARA mediante el incremento de la disponibilidad del agua. El autor es Carlos Raúl Martín Matos López. Su cita bibliográfica. Presentamos acá también lo que es la fuente del artículo y el URL respectivo. Ya como resumen del artículo, entonces evidenciamos lo que es la eficiencia de la utilización de los líquidos, tanto el rendimiento hídrico puede ayudar al mejoramiento del crecimiento socioeconómico e invertir oportunidades de ocupación y puestos de esfuerzos dignos de los sectores relacionados con este procedimiento principal en condiciones de carecer del mismo. Las nuevas tecnologías que proveen una utilización eficaz en los recursos de competitividad y perfeccionamiento de mejoramiento de la igualdad. Esto genera movimiento en la ocupación y en los recursos competitivos y en los cambios de la baruta de la obra del mundillo eterno. Las nuevas tecnologías que proporcionan un uso eficiente en los recursos, así como en la mayoría de competitividad e innovación, también están impulsados al cambio del empleo y el esfuerzo laboral a nivel eficiente y los recursos de la productividad. Esto es lo que más o menos se puede encontrar en el artículo y lo que estamos hablando del artículo científico. Ya por último encontramos lo que es la parte del análisis, que como dice, en el proyecto se permite combinar la aplicación de las buenas prácticas agrícolas con desarrollos tecnológicos para facilitar la gestión, el control y seguimiento, así como la comunicación inalámbrica para mejorar el aprovechamiento de los recursos hídricos, la producción agrícola y su comercialización. Saludos, mi nombre es Fabián Darío Cardona. En este punto voy a explicar el punto del análisis de la entrevista realizada al profesional en la fase 1, explicando las operaciones unitarias que se desarrollan en el interior de una planta e identificando cuáles fueron los requerimientos necesarios que tuvieron en cuenta para la solución. Acá tenemos la ficha técnica, el nombre de la entrevista, quién la realiza, a quién se le realiza y el enlace. Se le realiza la ingeniera Paola Sánchez, gerente de producto de la línea Beva Colse, la cual es una empresa encargada de la automatización y el diseño de sistemas SCADAs a nivel mundial. Entonces, en las entrevistas, aunque se hablan de conceptos básicos, pero son conceptos muy generales que nos pueden servir para el desarrollo de nuestro proyecto. Y para las personas que quieran empezar o diseñar algún sistema SCADA. Entonces nos pide tener 3 enfoques fundamentales, que primero es el HMI y SCADA, la cual es la encargada del proceso, la medición, control y cómo los usuarios pueden ver la información. Tenemos también sistema de información industrial, la cual es la forma en que se van a almacenar los datos para poder generar estadísticas y posteriormente el análisis. También tenemos el enfoque MES o MOM. Esta es la parte superior de la pirámide de optimización SIM y está más relacionado hacia la optimización del proyecto. También nos dice que como consejo podemos utilizar el mismo programa que controle todo el sistema o cada una de las etapas, o generar un programa que nos controle cada etapa. Por ejemplo, uno para el recibimiento de datos, otro para mostrar el sistema HMI o las etapas que se generen.
Eso dependerá de la robustez o complejidad del proceso. También nos da unas pautas que podemos seguir y que pues algunas se siguieron para el desarrollo de este producto, las cuales son tener en cuenta los equipos en el campo como los sensores, los actuadores, el almacenamiento, ya que esto se debe enfocar principalmente en función al producto que se va a realizar. También se debe tener en cuenta la fuente de datos y la centralización de la información. Eso quiere decir si vamos a utilizar PLC o RTU. Para nuestro proyecto nos recomendaba el uso de PLC. También nos pide que el sistema SCADA, lo que es la operación y supervisión, se debe tener en cuenta cómo diseñar la gráfica, la parte gráfica, y podemos basarnos en el sistema estándar ISO 101, que es un sistema estándar HMI de alto desempeño, por lo cual nos recomienda tener el manejo de tonos de colores claros, minimizar los elementos, en vez de dibujar un tanque, solamente dibujar el símbolo o alguna representación de dicho tanque. Eso genera un proceso más rápido. También manejo de las tendencias, lo que se está manejando actualmente en HM, y para las alarmas nos recomienda consultar el estándar ISA 182, donde está toda la representación acerca de alarmas. También definir los temas de seguridad del usuario y la contraseña y qué roles va a tener cada usuario, ya que no todos necesitan poder modificar el programa o poder tener acceso a toda la información. Los pide también el tipo de menú y accesos al del menú que sean muy rápidos y muy interactivos, que el usuario no se vea enredado con ese tipo de menú. Y al operar la información es desde dónde se puede ver, cómo se puede ver y quiénes pueden ver dicha información. Para ese punto, pues no, es un punto muy importante y lo cual se debe tener en cuenta las redes industriales, como son los equipos que son switches o router, que desean manejar internet o el medio de comunicación, fibra óptica, cable UTP, cable coaxial o algún otro tipo de cable. Para este proyecto ya nos recomienda el más usado y el mejor, que es el Modbus TCP. Aunque también la comunicación va a depender de los equipos que se utilicen, PLC, RTU o algún otro elemento. Muchas gracias. El saludo, mi nombre es Fabián Cardona. Voy a explicar el análisis de los requerimientos del proyecto. Este proyecto busca diseñar un sistema SCADA para una planta de fabricación de vino para poder controlar y medir los diferentes elementos que hacen parte de las etapas en el proceso de fabricación del vino. Entonces tenemos diferentes etapas como la recepción, en donde se reciben en una tolva y se pasan a través de una banda donde se controla la velocidad. El despalillado es donde se le quita, se separa la uva de las ramas, se hace a través de un cilindro. El prensado, enfriamiento y clarificación. El prensado es a través de una prensa, al cual se le controla la presión y el tiempo en que presiona las uvas para poder sacar el jugo, el fluido de las uvas. Tiene el enfriado, el cual debe bajar, como por el prensado se calienta, debe bajar la temperatura hasta 10 grados Celsius. Posteriormente se almacena en un tanque para su clarificación, para que los elementos pesados se asienten y ya solamente quede el líquido. También tenemos la centrifugación, en el cual una centrifugadora gira muy rápido para aumentar el peso de las partículas 5000 veces para que esas se puedan asentar y dejar más claro el líquido. Tenemos el acondicionamiento de levadura, donde se procesa la levadura para posteriormente ser mezcladas con el vino. Eso también tiene un proceso y una temperatura que se debe controlar. Tenemos la fermentación y decantación, que es después del centrifugado, se pasan a los tanques de fermentación, donde se les mezcla diferentes componentes para resaltar el sabor del vino y pues para evitar que tenga un sabor extraño. Tenemos la filtración media a través de un filtro de mallas o diferentes tipos de filtros con un tipo de material que puede ser tierra de diatomea. El líquido se va pasando por esos filtros, después pasa por la estabilización, ya que los vinos por el proceso tienen un cierto ácido tartárico que pues no afecta la calidad del mismo, pero sí tiene una presentación, un color diferente al que realmente recibe el cliente. Y por último tenemos el envasado y el almacenamiento, donde pues la máquina va envasando en las botellas, pero esas botellas también tienen un proceso y es donde se lavan.
Acá tenemos el diagrama de bloques, que es donde está todo el proceso desde que es automatizado, la recepción, lo que vamos a utilizar, la banda, el variador, el prensado y el enfriamiento. Necesitamos una prensa, los sensores de presión, los tanques, las válvulas, el centrifugado, lo que necesitamos. Entonces acá tenemos muy detallado lo que se va a necesitar en ese diagrama de bloques. Acá tenemos la interfaz HMI propuesta, tenemos el recibimiento, la banda, la tolva, tenemos el control de velocidad de la banda, tenemos para encenderlo cuando está en modo manual, ya que el sistema no lo permite poner en modo manual automático, tenemos el despalillado, el prensado, la- el evaporador para enfriarlo, los tanques, la centrifugadora, tenemos el tanque de fermentación, tenemos el esterilizador y la embotelladora. Esto está representado, tenemos automático manual y el paro de emergencia. Muchas gracias. Cordial saludo, soy Oscar Fernando Díaz y les voy a presentar una parte de la última etapa del curso de telecontrol, que es implementar el sistema de telecontrol que da solución al proyecto. Entonces yo esencialmente dentro del grupo voy a hablar acerca de la evaluación de la operación del sistema SCADA que da solución al proyecto con su respectiva programación. Entonces nosotros propusimos una serie de secuencias, digámoslo así, controlada por algunos controladores booleanos, que sería el stop y el inicio. Entonces esto está dentro de una estructura case, o sea, todo lo que les voy a comentar ahora está dentro de una estructura case, solo que por facilidad tuvimos que recortar las imágenes. Entonces en el primer flap structure que vemos acá es para controlar la velocidad del motor 2. Así tenemos un tiempo, una constante de 10. Acá tenemos un divisor de 200 y entonces ya tenemos la transportadora de la banda. Y acá tenemos la recepción y el despalillado. A esto lo asignamos con un true. Seguidamente, dentro de la estructura flat de secuencia, tenemos este segmento de código en donde tenemos un time 2 que tiene una constante de 2, y aquí lo que debemos hacer es que, de acuerdo a las estas, ¿cómo se llaman? Variables locales, porque aquí vemos que todos son booleanos, pero son variables locales. Podemos controlar la clasificación, la velocidad por 10 revoluciones por minuto, la temperatura entonces acá vamos a tratar también la temperatura de enfriamiento, y ya continuamos con la siguiente. Ahí también tenemos una presión. En la siguiente estructura vemos que ya estamos en el tanque de filtración. Entonces para este caso tenemos una variable local dentro de una también flag sequence structure. Acá tenemos el tanque de filtración y vemos cómo a través de unas constantes podemos ir haciendo comparaciones, y con una serie de compuertas y sumadores entonces podemos determinar los niveles del tanque de filtración. Ya en la siguiente, sí, esta es la última, tenemos el tanque de filtración anterior, y también a esto le hemos asignado una basura de despalillado. Eso es como para decir que cuando se requiere o se obtiene la basura de cuando se tiene el despalillado, entonces se tiene un balde o un sistema de recepción para que recoja esa basura y así poder tener más orden en el proceso. Eso sería todo.